El canal del Congreso presenta. Bienvenidas y bienvenidos a Vivas, Libres y Sin Miedo. Soy Isolda Vela y el tema de hoy es violencia obstétrica. Comenzamos. Vivas, libres y sin miedo. La violencia obstétrica es un fenómeno preocupante que afecta a mujeres en todo el mundo, incluyendo México. Se refiere a cualquier forma de violencia, abuso o maltrato que se ejerce sobre las mujeres durante el proceso de embarazo, parto, posparto y atención del recién nacido por parte del personal de salud. Esta violencia puede manifestarse de diversas formas, como la falta de información adecuada, la negación de opciones de atención, el trato irrespetuoso, la negligencia en el seguimiento del embarazo, el abuso verbal o físico, entre otras. En México, la violencia obstétrica es un problema de salud pública que afecta a un gran número de mujeres cada año. A pesar de los avances en la legislación y las políticas públicas destinadas a proteger los derechos reproductivos de las mujeres, muchas todavía enfrentan condiciones de vulnerabilidad durante el proceso de parto y atención médica relacionada con la maternidad. Muchas mujeres se ven presionadas o incluso forzadas a someterse a cesáreas sin una justificación médica válida, lo que puede tener consecuencias negativas para su salud física y emocional, así como para la salud de sus bebés. Es fundamental que se tomen medidas para prevenir y erradicar la violencia obstétrica. En última instancia, garantizar el respeto y la dignidad de las mujeres durante el embarazo, parto y posparto es esencial para promover su bienestar físico, emocional y social. Hoy en Vivas, Libres y Sin Miedo nos visitan Rita Muciño, codirectora del Círculo Feminista de Análisis Jurídico, y Anaí Rodríguez, oficial de incidencia del Grupo de Información en Reproducción Elegida. Para hablar del tema de violencia obstétrica, nos acompañan el día de hoy Anaí Rodríguez y Rita Muciño. Bienvenidas, es un gusto tenerlas como invitadas. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Me gustaría comenzar preguntándoles lo más sencillo. ¿Qué es la violencia obstétrica? Porque creo que es necesario clarificar para que podamos entrar en materia. Bueno, pues creo que lo más importante es saber que la violencia obstétrica también forma parte de la violencia de género y la violación a los derechos humanos, que se puede dar tanto en hospitales públicos como en hospitales privados, o sea, no todo es el sector público, y también que pues es la omisión o la acción de ciertas acciones durante el embarazo, parto, puerperio, así está definida en las diferentes leyes estatales aquí en México, y es una definición que Gire también comparte. Sin embargo, hablábamos antes de entrar acá que hay otra definición que habla un poco más sobre pues la violencia en todos los aspectos reproductivos de las mujeres u otras personas gestantes, que va más allá del embarazo, parto, puerperio, ¿no? Y pues se tipifica de muchísimas maneras. Puede ser de manera psicológica, de manera fisiológica, y creo que en un ratito podemos desarrollar cuáles son. Retomando esto que me estás diciendo, que me parece muy importante, Rita, me gustaría saber por qué es importante expandir esta definición a otros actos reproductivos. Muy bien, pues primero me gustaría mencionar que el término de violencia obstétrica es un término que tiene un poder explicativo importante y que se ha querido utilizar otras palabras como decir maltrato, decir calidad, y digamos, decir que con calidad y calidez en la atención ginecobstétrica esto va a cambiar. La verdad es que es importante que hablemos de violencia obstétrica porque, como menciona Paola Cecia, sirve para englobar justo lo que nos acaba de decir Anaí, sirve para englobar todos estos fenómenos que unos tantos pueden ser invisibilizados y otros tantos pueden ser naturalizados, y pueden ser desde los más sutiles, como el que te infantilicen, el que te jaloneen, y hasta fenómenos extremos que pueden impactar en la vida de las mujeres y personas gestantes.
Y me parece sumamente importante reconocer que puede ir escalando esta violencia y que se ve de diferentes maneras. Entonces, la siguiente pregunta sería, pues, claramente, ¿cómo se ve esta violencia obstétrica, no? Si me pudieran dar algunos ejemplos, Sí. estaría muy bien. Pues bueno, en México, para centrarlo un poco más, la mayor parte de lo que reclaman las personas que tuvieron un embarazo en los últimos 5 años, que fue por cesárea o por parto natural, según la ENIC 2021, es que lo que más sufren son gritos y humillaciones, con un 11%, y después está el tema de, pues, esta coerción para que te pongas un método anticonceptivo para ya no tener más hijos, hijas, hijes, y eso fue con un 9.7. Lo que me sorprendió es que justamente esto subió con la comparación del ENIC de 2016, que fue la última, subió un 0.5, o sea, quiere decir que más personas gestantes están siendo pues obligadas de cierta manera a que tomen esa decisión de ponerse algún dispositivo, ¿no? Nosotros desde Gire, ahí se meten a YouTube, va a haber varios videos que pueden ver sobre testimonios de violencia obstétrica, y me llamó mucho la atención uno que decía que le dijeron, oye, te tienes que poner un dispositivo, tú decides si son inyecciones o el DIU, pero no tenemos inyecciones, así que te vamos a tener que poner un DIU. Y si no te lo pones, pues no vas era a salir. mucha elección. Ajá. Y si no se lo ponen, no las dejan salir. O sea, la verdad es que esta coerción en la toma de decisión sobre tu cuerpo, pues es una de las cosas que también se ve acá en México. Y la tercera, que es no menos importante, es el tema de, con un 9%, es que no les informan sobre cuál es el proceso de su parto o cómo van, o cuando ya tienen a su bebé, tampoco les informan dónde está su bebé, a qué hora se lo van a dar, y etcétera, etcétera. Entonces, como esta falta de información y de atención también está visibilizada. Estas son algunas, no sé si quieres agregar otras. Sí, porque me parece importante quizá hablar también de cosas como esterilizaciones forzadas, que son las últimas consecuencias de lo que ya nos estaba hablando Anaí. Entonces, me gustaría, Rita, si nos puedes complementar un poco, y también cómo se ven los procesos médicos específicamente, porque hablamos de gritos, humillaciones, pero viene por parte del personal médico. ¿Cuál es esta falta de información? Me gustaría abundar en ese tema. Muy bien. Me gustaría comenzar diciendo que la violencia obstétrica, digamos, esta noción, sirve para justo dimensionar esta violencia de género que ocurre y, digamos, tradicionalmente se ha considerado a la disciplina médica como objetiva, como racional, y lo que nos ha hecho visible esta noción de violencia obstétrica es que todas estas representaciones sociales sobre cómo deben de ser las mujeres, cómo se deben de comportar las mujeres, estos roles, estos estereotipos que comúnmente hacemos referencia cuando hablamos de violencia de género, se trasladan al campo de la atención ginecobstétrica, que dicho sea de paso, es un campo que hasta no hace mucho ha sido totalmente masculinizado. Entonces, esta masculinización del entorno de nacimiento más masculinización de la especialidad ginecobstétrica, por un lado hace que se vean los saberes como el de las parteras, saberes tradicionales se vean totalmente marginados, y por otro, las mujeres, digamos, se busca que seamos sumisas, que no hablemos, que no preguntemos. Y bueno, ahorita quizás hablaremos un poquito más acerca de estos grupos de atención prioritaria de mujeres indígenas, afrodescendientes, adolescentes, en quien incrementa más esta vulneración. Y me parece sumamente importante este tema porque al final tenemos que entender el fenómeno de una manera global para poder combatirlo y prevenirlo. Vamos a ir a un corte y regresamos en Vivas, Libres y Sin Miedo. Una de las principales preocupaciones en el contexto mexicano es la alta tasa de cesáreas médicamente no indicadas. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, en México, más del 45% de los partos son por cesárea, una cifra muy por encima del máximo recomendado del 15%. Esta situación plantea interrogantes sobre las prácticas médicas y la calidad de la atención obstétrica. Vivas, libres y sin miedo. Hacemos una pausa y regresamos. Ya regresamos. Vivas, libres y sin miedo.
Y yo creo que lo más importante de compartir hoy es que es una realidad de nuestro país, que la violencia ginecobstétrica está, sigue presente y sigue cobrando vidas de mujeres y de bebés. Yo fui víctima de violencia obstétrica en el 2016, en el nacimiento de mi primer hijo, y desde hace casi un año fundamos con varias compañeras la colectiva Con Ovarios. México es a nivel mundial el 4º lugar de cesáreas innecesarias. ¿Esto qué significa en números? De 100 partos, 46 nacen por cesárea. Entonces, la educación perinatal tiene como finalidad educar a la mujer y a la familia sobre todo lo que es normal en el nacimiento, porque hoy lo que conocemos o la idea que tenemos en torno al nacimiento es que todo está mal y que es peligroso y que no es natural y que estamos enfermas. El día de mi consulta en la semana 38, el doctor me dice, nace hoy, me hace un tacto súper doloroso. Ahí se detona mi trabajo de parto, empiezo con las contracciones. 2 horas después me dice, ¿sabes qué? Para facilitarte te voy a dar un tecito de canela, y otra vez se disparan aún más, pero ya sin tregua las contracciones. 5 horas después tengo a mi bebé, la emoción de recibirlo, como que algo no estuvo bien, pero pues ya me fui a casa con el bebé, ya, lo dejé atrás. 7 años después leo una nota periodística en donde relatan el modus operandi de este doctor y sus cómplices. El panorama legislativo y normativo en nuestro país y sobre todo de políticas públicas, a nivel federal ya sé, te comento de que impulsamos esta ley el año pasado, que sigue en comisiones, pero a nivel estatal, diferentes estados han adecuado sus leyes estatales para que la violencia obstétrica sea reconocida y en algunos otros estados incluso es una conducta delictiva. Y luego, la dula es una figura, de hecho tiene de origen griego, la palabra dula, y es una mujer o una persona que acompaña a otra mujer o persona que está pariendo. Su finalidad es brindar bienestar emocional y físico. Hay una diferencia muy importante. Una dula no tiene las capacidades médicas de atender a una mujer. Una dula acompaña desde la forma emocional y física a una mujer. El tacto doloroso, ahí molían un medicamento, prostaglandina, la revuelven con el gel y cuando te hacen el tacto, te lo introduce con los dedos vaginalmente. Y en el tecito de canela que me dijo que me dio, iba un medicamento misoprostol diluido, que es un abortivo. Hay muchos estudios que sostienen que si las mujeres reciben información antes del nacimiento de su bebé, van a disminuir las probabilidades de tener una cesárea, de aumentar la lactancia, de no tener intervenciones que no son necesarias. Y entonces, pues ese trato es de violencia, de anular a la mujer, cuando es la protagonista de su parto, pues es muy común, ¿no? Entonces, uno de los pilares del colectivo es esto, educar, capacitar, difundir. Algo que sí quiero resaltar es que más allá de lo legislativo, el esfuerzo institucional tiene que ser conjunto, tiene que ser compartido, porque solo de esa manera efectivamente se puede aplicar una normatividad. Estamos de regreso en Vivas, Libres y Sin Miedo hablando sobre la violencia obstétrica. Rita, Anaí, en el bloque pasado estábamos hablando sobre un tema que es sumamente importante, que es que la violencia obstétrica la viven algunos grupos de manera desproporcionada. Entonces, me gustaría entrar en esta materia y preguntarles primero quiénes son estos grupos y por qué es que la viven de manera desproporcionada. Pues bien, visto desde una mirada interseccional, la cual nos permite justo identificar las situaciones de opresión que atraviesan a las personas y cómo esto se traduce en particularidades en las violaciones a derechos humanos que sufren. Por ejemplo, si vemos el caso de las mujeres indígenas que comúnmente buscan ser atendidas por parteras, cuando van al centro de salud por alguna complicación en el parto, pues no son recibidas por estas parteras, sin dejar de mencionar que tienen que caminar largos tramos para llegar a estos centros de salud. Y aquí ya estamos hablando de otras cuestiones, ¿no? Como derecho a la salud, de disponibilidad, de accesibilidad.
En estos centros de salud muchas veces no existen personas que hablen en su lenguaje, entonces aquí tenemos otro elemento que, si bien en sí mismo no podría considerarse violencia obstétrica, sí es un elemento que acentúa la atención en la relación médico-paciente. Otra cuestión, por ejemplo, de una mujer adolescente, persona gestante adolescente, por la cuestión de la edad, es común escuchar que reciban comentarios sobre estás muy chiquita, cuántas hijos piensas tener, y todo esto reproduce esta figura del paternalismo. Es decir, yo, médico, sé perfectamente qué es lo que puedo hacer sobre tu cuerpo, y viene esta parte también de la apropiación de los cuerpos de las mujeres, de las personas gestantes, en donde se considera que tengo el poder legítimo para poder infringir, ¿no?, esta apropiación a través de una esterilización forzada, que es comúnmente, lamentablemente ocurre en mujeres indígenas, en personas en una condición socioeconómica, y esto obedece también a una idea que existe en el imaginario de quién sí se puede reproducir y quién no. Es algo tan básico como eso. Me gustaría preguntarte, Anaí, ¿por qué es tan importante que tengamos políticas que ataquen la violencia obstétrica de manera especializada en estos casos de vulnerabilidad particular? Bueno, creo que algo que tenemos que rescatar de lo que ahorita se dijo es que la violencia obstétrica no solamente es por el personal de salud, sino también por el tema de infraestructura, la insuficiencia hospitalaria, la insuficiencia también de la infraestructura misma de los hospitales. O sea, otro de los testimonios que nosotras tenemos es que tuvieron que dar a luz en una camilla de emergencia. O sea, es como hace un par de días la Comisión de Derechos Humanos emitió una recomendación por un tipo de violencia obstétrica que la consecuencia fue que murió el bebé. Entonces, parte de lo que ahí recomiendan es que el personal médico tiene que estar capacitado en temas psicológicos también para pues brindar este apoyo que ya se habló hace rato, pues de cuando se muere algún bebé, ¿no? Y también nos han dicho que en los hospitales, por ejemplo, por la misma puerta salen las personas que tuvieron un bebé, las que perdieron un bebé o las que lo tienen hospitalizado sin ninguna consideración, ¿no? Entonces, parte de lo que nosotros abogamos es que si bien ya está tipificada, más bien ya está definida la violencia obstétrica en todas las leyes libres de acceso a la violencia en nuestro país, no está tipificada en la ley general. O sea, la nacional, la más importante, no está. En 2020 se metió ahí una reforma por la exdiputada Marta Tagle y sigue ahí. Entonces, lo que pedimos, si bien es que hay 8 estados que ya lo tienen en el Código Penal como un delito, desde GIRE proponemos que no se vea como tal como un delito, sino que la reparación, el acceso a la justicia también tiene otras vías, y parte de lo que hacemos desde GIRE es el acompañamiento de casos, pero que se lleven hasta el fin, porque a veces las quejas se quedan en quejas y no se acompaña, y buscar una reparación integral. Mismo las víctimas nos han dicho que para ellas es más importante que haya una reparación de daños que pues esté metido 3, 4, 5 años, ¿no?, en prisión. Entonces, pues la reparación va más o menos por ahí, y pues que se tenga una capacitación un poco más holística también al personal, y sobre todo lo del derecho a la salud, que me parece vital para esto. Y este tema es importantísimo porque al final de cuentas no es que haya una decisión correcta, no es ir al médico a fuerzas o que tengas que ir al hospital o la partera, no, sino el punto es que se respeten tus decisiones, que las puedas tomar de manera informada y que sea cual sea el proceso sea acompañado de manera pues sensible y además informada y educada y profesional, ¿no? Vamos a ir a un corte y regresamos en Vivas, Libres y Sin Miedo. Hacemos una pausa y regresamos. Ya regresamos. Feminismo en la red. Desapareció en la frontera. Antes de 80 colectivos de búsqueda. Sin voz, desapariciones, trata y feminicidios en México. Este documental describe la problemática de la desaparición forzada en contra de niñas y mujeres
y su relación con otros delitos como la trata y el feminicidio. Estamos de vuelta en Vivas, Libres y Sin Miedo hablando sobre la violencia obstétrica. En el bloque pasado estábamos hablando de algo que es muy importante, que es la política pública y la ley. Ya hablábamos de la importancia de que las leyes generales y federales tipifiquen este tipo de violencia, pero me gustaría abundar en algo que ya tocamos, pero que necesitamos matizar y explicar muy bien, que es las políticas públicas, ¿no? Entonces me gustaría empezar preguntándoles, ¿qué hacen ustedes desde sus trincheras, desde GIRE, desde la Círcula? ¿Qué estamos haciendo para luchar contra la violencia obstétrica? Bueno, desde GIRE, que es el Grupo de Información en Reproducción Elegida, lo que hacemos son varias cosas. Lo primero es el acompañamiento de casos, como ya lo dije. De hecho, en 2021 se hizo también un acompañamiento que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual justamente fue por la obligación a ponerse un método anticonceptivo, y pues eso determinó que pues tenemos que tener libertad, como ya sabemos, de decidir sobre nuestros cuerpos y demás, pero también llevó en 2016, me parece, un caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está en Washington, D.C., y sobre violencia obstétrica. Fuimos de las primeras que empezamos a hablar sobre el término violencia obstétrica acá en México, incluso en Latinoamérica, y por ahí de 2016 hizo un tribunal simbólico en donde pues 27 personas que habían sido víctimas de violencia obstétrica compartieron sus casos y además como que hicieron una denuncia pública. Entonces también tenemos este libro que lo traje, que se llama El Camino hacia la Justicia Reproductiva. Lo pueden buscar en la página de GIRE, que es gire.org.mx, lo descargan y aquí pues viene todo sobre violencia, aborto, reproducción y demás. Y creo que el trabajo de GIRE es fundamental porque nos enseña justo esto de lo que ya hablábamos en el primer bloque, ¿no? O sea, cómo la violencia obstétrica se relaciona con la violencia reproductiva en general y la importancia de la autonomía corporal, ¿no? Y reproductiva. Entonces, me gustaría complementar esto que ya escuchamos con lo que tú haces desde la Círcula. Muy bien, muchas gracias. Pues la Círcula Feminista es una organización que llevamos desde 2017. Básicamente lo que hacemos es la divulgación de la cultura jurídica desde una visión cercana, incluyente, no sexista, teniendo en cuenta que el derecho en sí tiene sus áreas de oportunidad, desde esta visión androcéntrica, y va de la mano de otra visión que también hemos estado platicando, ¿no? Del antipunitivismo. Para la Círcula, para GIRE también, es importante que los fenómenos como el de la violencia obstétrica sean atendidos de manera integral. ¿Y esto qué significa? Atender las causas estructurales. Si nosotros nos constreñimos al ámbito de lo penal, sabemos muy bien, el ámbito del penal es el brazo más fuerte del Estado que recae sobre unas personas. No se trata de estigmatizar a la disciplina médica, sino se trata de ver cuáles son esas áreas de mejora y cómo podemos despatriarcalizar la disciplina médica para entender que en la medida que siga siendo androcéntrica, racista, homofóbica, van a seguir existiendo estos tipos de violencias. Es importante que entendamos que el punitivismo solamente genera esta entrada a los dispositivos de administración del sufrimiento, como lo menciona Ariadna Esteves, que muchas veces las víctimas, o como también nos ha gustado ya renombrar, sobrevivientes de estos fenómenos, en ocasiones son dejadas al margen del sistema de justicia, particularmente cuando hablamos del sistema de justicia penal. Cuando hablamos de antipunitivismo, también queremos hacer referencia a que existen otras vías como la laboral, la administrativa, de derechos humanos. Entonces, este acompañamiento integral de las mujeres, de las personas gestantes que han sido víctimas de estos fenómenos es crucial, porque la violencia obstétrica, su origen, como ya lo hemos estado mencionando, no solo se trata de una relación entre individuos, ¿no? Digo, y aquí yo utilizo la palabra para también hacer visible y marcar como un statement, ¿no? Sobre la importancia de esta feminización. Entonces es hablar acerca de la importancia de que esto es algo estructural, esto es algo sistémico, generalizado, y que la violencia obstétrica nos permite hacer frente a eso a través de medidas de reparación que garanticen la no repetición. Esa es la mirada, hacia eso apuntamos, esta justicia reproductiva de género que buscamos con nuestras
acciones que hemos encabezado. Y creo que es sumamente importante porque al final de cuentas necesitamos que las políticas públicas en las que personas como ustedes inciden desde sus propias trincheras sean integrales y sí materialicen pues todas las reformas de derechos humanos. Y no solo eso, sino creo que también es muy importante lo que ya estabas mencionando, que la vía jurídica no es lo único. O sea, no solo es ampliar la parte jurídica, sino entender que no solo es jurídico. Entonces me gustaría preguntarles quizá qué cambios específicos por parte de las autoridades, más allá de lo que hacemos desde sociedad civil, se deberían ver para que se pueda combatir mejor la violencia obstétrica. Lo primero es que suben el financiamiento en el tema de la infraestructura. O sea, creo que hay que hacer mucho énfasis en eso para lograr el acceso al derecho de la salud. Necesitamos que haya más hospitales, literalmente, y que puedan atender pues todo el tipo de los partos y demás, ¿no? También el tema de, pues no sé si llamarle capacitación, pero del personal médico. A mí me choca que luego digan los partos humanizados porque todo parto tiene que ser humanizado. Entonces, como darle como esta visión más, digamos, completa al personal médico para que puedan atender de una mejor manera. Y sobre todo también ponerle la información a las personas gestantes de cuáles son las, digamos, los caminos si llegan a tener una violencia obstétrica, donde puedan poner su queja y cómo acompañar, ¿no? Que también es muy costoso y de eso no hablamos. Como son luego caminos muy largos, llevan mucho tiempo y eso significa también mucho dinero. Y estos puntos son fundamentales porque al final de cuentas solo es con esta mancuerna entre la sociedad civil y las autoridades, teniendo estas políticas integrales de las que hemos platicado, que podemos pues combatir un fenómeno tan grave como lo es la violencia obstétrica. Así que Anaí, Rita, muchísimas gracias por habernos acompañado. Fue un gusto tenerlas como invitadas. Esto fue Vivas, Libres y Sin Miedo. El día de hoy hablamos sobre la violencia obstétrica, que es cómo es que algunas personas la sufren de manera desproporcionada y sobre todo cómo podemos combatirlas. Fue un gusto que nos hayan acompañado y recuerden, nos queremos vivas, libres y sin miedo. El Canal del Congreso presentó